Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Están pasando muchas cosas en la política nacional e internacional, pero particularmente en lo que respecta a José Antonio Kast, presidente de la República, descartó la auditoría externa internacional que había sido una de las promesas más visibles de campaña, argumentando estrechez fiscal. La decisión coincide además con un momento complejo para la moneda, el ajuste político y comunicacional de su proyecto Ancla de Reconstrucción Nacional, que yo escuché hoy día en la mañana a Guillermo Ramírez, que va a recomendar cambiarle el nombre porque parece como que estuvieran reconstruyendo los incendios, cosas así, y cree que poner algo más económico. Vamos a conversarlo a continuación. Y también la caída en los sondeos, tanto en la Academ como en la Criteria, marcada por el impacto en el alza del combustible y el deterioro en la evaluación del gabinete económico. Para conversar de esto y más tenemos un panel de lujo que ya un habitué en los días lunes. Nos acompaña, voy a ir presentándolo uno por uno, nos acompaña el abogado y consultor político Matías Mesa. Bienvenido a esta mesa de lunes. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Nos acompaña nuestra editora periodística, que también ahora es rostro de 32 minutos. Vi los 2 capítulos, así que tengo opiniones muy positivas, por cierto, de su performance junto a Darío Quiroga. Josefa Garrido Manríquez, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento de estar con usted. Y por supuesto tenemos a la experta en comunicación política, siempre es un lujo tenerla acá sentada. Paula Walker, esta mañana también en turno. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, contentos de estar, y no me había tocado con la Josa, así que contenta. ¿En Sí, serio? primera vez. Qué bueno, Sí, mira. sí, mucho que conversar. Sí, mucho que conversar. Parto contigo, Paula. ¿Cuál es tu evaluación a propósito de las bajadas en tanto en la Academia como en la Criteria de este gobierno? ¿Cómo leemos eso? ¿Por qué sucede? O sea, yo creo que los elementos de por qué el gobierno baja están súper claros. O sea, un gobierno que le traspasa el alza de la benzina a todos nosotros por igual, no le puede ir bien. O sea, esa razón es súper evidente. Porque no solo te traspasa el alza de la benzina, es que la vida entera se pone más cara. El fin de semana estuve en una zona rural y tengo mi casero de las papas, la cebolla, la palta, y le digo, oiga, casero, ¿cómo están las papas? Me dijo, subieron al doble el saco de papas. Y el saco de papas que sube al doble es un drama nacional, porque eso significa que en general todos comemos comida con papas, y eso tiene que ver con el alza de la benzina y toda la explicación. Entonces, este es un gobierno que decidió traspasarle completamente el alza de la vida a las personas. Y lo menos que te puede pasar es que te vaya mal en las encuestas. O sea, yo encuentro que esa es la explicación completa de por qué les está yendo mal hoy día. Oye, a mí me pasó algo parecido hoy día. Salí muy temprano y dije, me voy a ir a comprar un pan acá cerca, y me compré el pan y había otras personas en la misma fila y todos dijeron, chuta, Sí, subió el pan. Y eso afecta obviamente la calidad de vida de las personas, la experiencia de vida también se vuelve mucho más difícil. Y yo coincido con Paula cuando dice que lo de la encuesta es lo más mínimo que le puede pasar en este momento al gobierno, porque también hay otra cosa muy relevante que está pasando, que es la idea de que mintieron, de que vinieron con una historia, un relato a instalar. Se parece a lo que voy a decir a lo que dijo la semana pasada Longueira, que faltaba relato. En un momento dije, cuando Longueira dio esa entrevista ex ante la semana pasada, dije, tal vez se estará equivocando. Pero yo creo que hay verdad en eso que está diciendo, y no solamente majadería de Longueira con la idea del relato. Es verdad, cuando se llega con la idea de que es un gobierno que va a venir con una agenda tan ambiciosa y que solamente, recordemos que no se cumplió un mes, y ya se cayó todo lo que el gobierno había prometido. O sea, igual es súper temprano para decir eso, pero ya la gente está sintiendo que hay algo de incongruencia. Pero, perdona, solo quiero hacer una acotación. Pero más que no haya relato, ellos tienen un relato. Lo que pasa es que el relato que tienen es un relato que no se dan cuenta que es insuficiente para gobernar y para proyectar y dar horizonte. Cuando tu relato es solo criticar al gobierno que se fue, cuando tu relato es solamente decir, mira lo que ellos hicieron, pero en lo que a ti te toca hacer no lo haces bien, cuando tu relato es la emergencia y tú instalas una emergencia. Ellos instalaron una emergencia, que es la emergencia económica, en la que nos vamos a ver puestos los próximos meses, porque cuando tú haces lo que ellos hicieron, a todas las personas, la plata les cunde mucho menos. Entonces, ellos tienen un relato,
pero se están dando cuenta que el relato que tienen no es un relato de gobierno, es un relato de un grupo político que quieren echarle la culpa al gobierno que se fue y que gobiernan mirando para atrás y no gobiernan mirando para adelante. Paula, quiero preguntarle a Matías su opinión respecto a lo que ha pasado con las encuestas Criteria. Acá vamos a revisar un poco los números. La Criteria tiene una aprobación, la moneda del 42%, del José Antonio Kast particularmente, desaprobación del 46% y solo 38% aprueba el manejo de la emergencia. Ministros peor evaluados aparecen Jorge Quiroz, de Hacienda, justamente por el tema. Jimena Rincón, que Jimena Rincón yo creo que no apareció mucho, pero me parece que es una mala que le tienen de antes. Y Mara Cedini, que ahí sí hay un problema de gestión que llega al 42%. De hecho, en realidad Mara Cedini es la que está incluso más arriba que Jorge Quiroz. Y en cuanto a la CADEM, la desaprobación subió a 35%, mientras la aprobación cayó a 42%. Si uno ve la tendencia, muestra una secuencia sostenida: 24 de marzo 49%, 26 de marzo 51%, 1 de abril 52% y 3 de abril 53%. Además que el 59% identifica la inflación y el aumento de precios como el principal problema económico del país. Matías, ¿cómo leemos estos números? Mira, primero que nada, bueno, desearle feliz normalización horaria. Está muy contento con esto que ahora en la mañana hay sol. Yo pensé que iba a repartir huevitos de Pascua. No, estoy un poquito lejos de esa tradición. Pero sí, mira, creo que es bien interesante este momento de las encuestas, porque estas encuestas tan frecuentes a veces dificultan entender los procesos. Y cuando ya tienes 4 o 5 entregas, en este caso ya llevamos 4 semanas desde el comienzo del gobierno, ya se pueden mirar algunas tendencias. Y yo creo que hay un elemento que me parece súper interesante en Criteria, que es discordante con CADEM en un punto, pero concordante con otra, y que es la aprobación de Kast. Según Criteria, la aprobación de Kast se ha mantenido estable, del 46 al 43. O sea, ha bajado 3 puntos o dentro del margen de error. En contraste con CADEM, que de 57 a 42. O sea, ahí CADEM sí registra una caída súper potente, pero donde coinciden es en el guarismo, ¿no? En torno a los 42 puntos, que es más o menos históricamente el apoyo que ha tenido la derecha en Chile en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que yo creo que es interesante. Aparentemente, estas 4 semanas no han afectado ese núcleo bastante duro de la derecha chilena, ¿ya? Yo creo que eso hay que tenerlo presente, porque a veces he escuchado cierto entusiasmo, ¿no es cierto?, en el mundo progresista de como el derrumbe de la popularidad de Kast, y hay que mirar con frialdad los números. Pero hay otras cosas que sí apuntan en ese sentido, ¿no? La desaprobación. La desaprobación, que es, digamos, por así decirlo, la militancia contra el gobierno, ¿no? Normalmente hay un segmento de la población relativamente significativo que no aprueba ni desaprueba. Y lo que muestran ambas encuestas es que eso se ha estrechado mucho, ¿no? Hay poca gente que no aprueba ni desaprueba y mucha gente que desaprueba. En el caso de Criteria sube 16 puntos de 30 a 46, que es muchísimo. Y en el caso de CADEM registra un alza similar, ¿no? De 34 a 53. ¿No? Entonces ahí sí hay un elemento de alarma en el gobierno, que es un poco lo que se grafica como o se menciona, ¿cierto?, como la fin de la luna de miel, ¿no? Hay mucho rechazo. No es que haya perdido aparentemente tanto, no habrá dado su base de apoyo, pero sí habrá dado la posibilidad de alcanzar al público más volátil, ¿no? Y lo más grave, creo, para el gobierno es la pregunta sobre si el camino que está tomando el gobierno es el correcto o no. Ambas encuestas lo preguntan con maneras un poquito diferentes, pero el nuclear es lo mismo. Y Criteria muestra una caída de 49 al 38. Estoy hablando de la primera, estoy comparando siempre la primera encuesta, la más cercana al 11 de marzo de ambos instrumentos, con la de este domingo, ¿no? Y CADEM muestra una caída del 57 al 40. O sea, ahí hay un punto en que se hace evidente de que hay un malestar que está surgiendo en la ciudadanía, pero, insisto, no logra afectar a ese núcleo más duro en torno al 40%, como si se fijan, la aprobación en torno al 40%, el camino correcto en torno al 40%, incluso la aprobación de los ministros en torno al 40%, ¿no? Entonces sigue ese núcleo, que es un núcleo importante, no es menor. Sí. Cuando tú tienes un candidato, esto en la comunicación política es súper interesante, las personas cuando están en la oferta, vayan a votar por mí, dicen todo lo que se les puede ocurrir y sin freno de mano. Entonces las personas
hacen una oferta que suele ser una oferta desmedida, ¿no? Y después cuando te toca hacer gobierno, miras la oferta, te agarras la cabeza y dices, bueno, ¿por qué ofrecí tanto? Y eso le ha pasado a todos los gobiernos de los últimos 40 años, que es, ofrecimos más de lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso el gobierno, el candidato Kast lo hizo de sobra, pero además le agregó una frase que era una frase que él se festeja mucho, a él le gusta mucho esta frase, y sus equipos la festejan mucho, que es una frase súper infantil que a todos nosotros nos gusta, cuando teníamos 12 años y algo pasaba y llegábamos corriendo y la mamá o el papá te decía, no te preocupes, todo va a estar bien. A los 12 funciona, a los 8 funciona N, y a los 4 años funciona un montón. Pero para los adultos que somos todos nosotros, con este inicio de partida, que él siga repitiendo, todo va a estar bien, lo único que te produce es como una desconfianza muy grande. Entonces, si uno le pudiera hacer una asesoría hoy día al equipo del gobierno, es que dejen de decir que todo va a estar bien, porque en la experiencia cotidiana, las personas se dan cuenta que el fin de semana que acaba de pasar, tuvimos una cantidad de asesinatos en la región metropolitana que es idéntica a lo que hemos tenido los últimos 3 o 4 años, porque es un fenómeno que no se resuelve de un día para otro. Entonces, el gobierno en la comunicación política es, tú tienes un relato cuando estás en campaña, pero cuando llegas al gobierno, te pones la camiseta de que gobiernas para todo el país y te das cuenta que el gobierno es pesado, es lento, que las cosas no pasan como tú quisieras que pasen y todo va a estar bien. Es una frase que te retumba porque tú dices, bueno, este señor dijo que todo iba a estar bien, lleva 4 semanas que parecen ya 4 meses y las cosas están iguales, ¿no? Sí, porque tampoco hay coherencia con lo que está diciendo. O sea, comunicacionalmente se dice un estado en quiebra y se dice todo va a estar bien. Entonces, ¿dónde está la esperanza? El relato comunicacional en ningún momento plantea que hay esperanza y también lo único que hacen es generar, en la última entrevista que dio el presidente también, no abandonó el tono confrontacional. Y eso tampoco ayuda a la sensación de bienestar de las personas. Ayuda a cultivar un clima político de desprestigio al otro, que yo creo que eso tarde o temprano le va a pasar la cuenta al presidente. Algo interesante, eso sí, que podemos ver y que ha sido bueno para él, es que los suyos en la derecha están bien alineados. Y eso, por el momento, ha permitido que esto no se desborde. Pero en cualquier momento, yo creo, hoy día tú hablabas muy bien de la entrevista que daba Guillermo Ramírez en la mañana. Claro, ellos decían que están con el presidente, pero yo creo que hemos visto que este gobierno, y lo ha dicho también Matías muchas veces aquí en el panel, que le está faltando política y yo creo que cuando eso se haga cada vez más evidente, las diferencias también entre los partidos que están respaldando al gobierno se va a hacer un problema también para la administración de Kast. Sí, hay un tema ahí con lo que decía Paula, ¿no? De las expectativas que se generan en campaña, que son un arma de doble filo. Y es bien dramático porque, bueno, hay poca información respecto a lo que se está haciendo. Pero lo que veo, bueno, Lucía en el panel anterior mencionaba, ¿cierto? Esto de que, bueno, es normal que se saquen los equipos cuando no hay confianza, etcétera. Pero lo que se ve en particular en el Ministerio de Seguridad es que no hay un plan. No hay un plan y se desarticula el equipo de estrategia. O sea, es como casi como que da como ahogo de comentarlo, digamos. O sea, porque efectivamente hay un problema y se están de alguna manera desarticulando las capacidades en las cuestiones críticas desde el punto de vista del relato del gobierno, pero también desde el punto de vista de las preocupaciones de la gente. Y eso yo creo que puede generar un efecto político complejo para el gobierno y para el país. Ahora, sobre lo de la entrevista a Kast, que pasó el martes pasado, ¿cierto? Yo creo que igual es interesante darle una mirada. Hay un tema, ¿cierto?, de orden comunicacional que a mí me llamó mucho la atención, que fue como escuchar a un candidato. Ha sido parte del comentario general, ¿cierto?, de los analistas. La entrevista en la Archi. Sí, la entrevista a la Archi, donde se habló de en los próximos meses, estamos evaluando, lo analizaremos. Era como realmente... si uno buscaba encontrar la seguridad de un conductor, no la encontró. Encontró a un candidato haciendo promesas, ¿no? Entonces, y eso me parece como bien revelador. Pero hay otra cosa que a mí me llamó la atención, que
que pasó bastante colado en relación con los migrantes. Cuando empezó con estas elucubraciones de lo que se podía hacer, habló, y esto es un detalle que quizás solo puede llamar la atención a un abogado, ¿no? Pero habló de perseguir a los arrendadores. ¿Qué quería decir con eso? Que a la gente que le arriende casas a los migrantes. Si uno se pone a pensar lo que hay detrás de esto, es, ¿cierto?, la hostilización, la precarización de los migrantes, pero por otro lado hay algo que es más profundo y más dramático puesto en código legal, ¿cierto?, que es la privación de la capacidad civil de los migrantes. No pueden contratar. Y eso yo no lo había visto en ninguna parte, salvo en el Tercer Reich, ¿no?, en Alemania, respecto de los judíos. Entonces, como cuando la improvisación, presionado por la improvisación, salen estas cosas como desde adentro, ahí es cuando también a mí me pasa que se me quita un poquito el aire, se me acaba un poquito el aire cuando escucho estas cosas dichas tan a la ligera y que pueden constituir una frente a la ausencia de plan y a la presión que va a ir ejerciendo la opinión pública, pueden conducirnos hacia una pendiente resbaladiza, como dicen, ¿no? Pero pensemos, perdona, ¿sí? Pensemos que ellos hicieron una oferta en tres dimensiones, ¿no? Seguridad, economía y el tema migración. Y claro, es un gobierno que está partiendo y por lo tanto siempre existe la posibilidad de que las cosas se vayan o mejorando o acomodando o simplemente encontrando Causa. el camino que ellos creen que es el camino correcto para el país, donde estamos todos nosotros. Por lo tanto, por eso nos importa, ¿no? Porque si la conducción es una conducción equivocada, pagamos el pato todos, de alguna forma. Pero entonces, en estos tres ámbitos, hemos visto nada. O sea, en seguridad, imagínense en qué estamos hablando hoy día. Si la ministra de Seguridad se tomó atribuciones y terminó echando a otra mujer que tenía una trayectoria impecable, que además es la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile, y todavía no sabemos qué pasó. Si es porque estaba picada, si es porque le gustaba no sé quién, si en realidad porque... Pero esa es su primera acción comunicacional, que la tiene atrapada durante 3 semanas a la primera mujer ministra de Seguridad, un cargo súper importante que debería haberse llevado increíblemente bien con la mujer a cargo de la inteligencia y la Policía de Investigaciones, y junto con otras personas, haber hecho una intervención en seguridad para estos primeros días, que venía un ministerio muy joven, con un ministro muy talentoso, como fue el ministro Cordero, que habitó el cargo muy bien. Y resulta que hace 3 semanas empezó como a naufragar el Ministerio de Seguridad. Y solo estamos hablando de una rencilla que no sabemos si es cierta o no, pero que nadie es capaz de dar explicaciones y que además pone en tela de juicio al director de investigaciones. Y el director de investigaciones hoy día no sabe, y lo vamos a saber, como decían ustedes recién. A las 14:50 horas de hoy en vamos el a Congreso conocer Nacional. algo que va a ser insatisfactorio. O sea, esa cuestión se las adelanto desde ya, porque como la explicación es puro enredo, es porque hay un enredo detrás. Y en migraciones, lo que dice Matías y lo que hemos estado conversando, bueno, se supone que le quedaban 10 días, 20 días, 9 días, que ellos iban a llegar, todo iba a estar bien y los migrantes se iban a ir. Pero es que no hay nada en migraciones. Es decir, hoy día todo lo que vemos es improvisación. La zanja es una zanja que se hace, que se muestran fotos, que ahora nadie está trabajando, que resulta que el contratista se llevó las máquinas, porque en una región hay una cantidad limitada de palas mecánicas y las palas mecánicas se usarán en otra cosa. Entonces, la contingencia de los gobiernos choca con el papelito que alguien escribió para decir, yo tengo súper claro cómo vamos a partir el gobierno, pero siempre se olvidan de la contingencia. Y la contingencia son los seres humanos, como una ministra que tomó una decisión, que nos explicarán hoy día a la tarde, pero que todo indica que fue una mala decisión, que se tomó además sin respetar la institucionalidad. Y si eso es así, estamos frente a un problema
mayor, porque el arma que tienen los gobiernos desde el punto de vista del control del crimen son las policías, son carabineros. Tú tienes que fortalecer las policías y carabineros y no partir sacando a una que además, si uno trata de buscar la experiencia de la Consuelo Peña. comisaria Peña, pucha, solo demuestra que era una mujer que hacía súper bien su trabajo. Entonces, estos líos son los que terminan empañando la promesa, porque uno habría esperado un despliegue en seguridad extraordinario, el despliegue de la ministra Toá, del ministro Cordero y del presidente Boric hacia el final del gobierno, cuando ya estaban aceitadas las máquinas, era infinitamente mejor de lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que también ahí subyace una idea de que no conocen cómo se trabaja en el Estado. Eso es lo que está ahí. Y se puede ver en muchas cosas. El tema de la auditoría total al Estado, que otra derrota para Valenzuela, hay que decirlo, porque él era el ideólogo de eso. También se le dijo muchas veces en campaña. Me recuerdo que Janet Jara muchas veces dijo, eso no es posible, y ellos insistían en este tono beligerante que tenían, en que era posible, y bueno, el peso de la realidad le ha dicho a ellos que la auditoría total del Estado no es posible, no la van a poder llevar a cabo, y ya vamos así contando, migración, auditoría, el recorte también se les cae de alguna manera, por el tema de seguridad, que también tuvieron que dar un pie atrás. Entonces, de alguna manera, todo lo que están diciendo se está demostrando que no conocen muy bien el Estado, críticas que ellos también tenían de la administración de Boric, pero parece que no llegaron muy preparados a esto que era el inicio del gobierno. Estamos conversando con Paula Walker, Josefa Garrido y Matías Mesa, un panel analizando lo que han sido las últimas horas políticas. Bueno, tuvimos una Semana Santa donde parece que hubo descanso, pero no tanto en las temáticas, y esto porque el gobierno estuvo trabajando en lo que ha denominado el Plan de Reconstrucción Nacional, que esta semana trae algo así como 40 medidas, dijeron. Hoy día en la mañana escuché que son 50, así que ahí está la cifra, del cual al menos 18 son legislativas, enfocadas en reconstrucción física, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad. Esta semana se presenta, y yo quiero preguntarles ya para ir cerrando el panel y la conversación, ¿qué importancia tiene esto? Yo escuché a Guillermo Ramírez hoy día en la mañana en Mesa Central, presidente de la U, diciendo que está mal rotulado esto. Él lo decía desde la perspectiva de que parece que tiene que ver con reconstruir lo que pasó con los incendios en Viña o en Biobío, pero también está la otra arista, que es el mismo plan que tuvo en 1974 la dictadura de Pinochet para enmendar el país luego del desastre marxista que había dejado Salvador Allende. ¿Qué podemos esperar de este plan y cuánto de la impronta del espíritu del gobierno está en ello? Parto contigo, Matías Mesa. Sí, yo creo que revela hartos problemas ese etiquetado. Creo que volvemos aquí sobre el tema de la desconexión, ¿no? Porque hay un relato de emergencia, de crisis, donde la reconstrucción nacional aparece como algo funcional, pero cada vez más la crisis es la que provocaron ellos con el MEPCO, ¿no? Entonces hay una disonancia ahí como que es difícil de resolver. Está el tema del llamado hacia Pinochet, pero yo creo que eso no le genera mayores problemas porque le habla a un grupo muy pequeño de gente que tiene totalmente decidida su aproximación hacia el gobierno, ¿no? O son muy fervorosos partidarios o son recalcitrantes opositores, ¿no? Porque se configuran en torno a la figura de Pinochet. Sí creo que deberían reformularlo. Ahora, creo que es el gran momento del gobierno. O sea, va a presentar este proyecto y se la juega, es casi por así decirlo, un equivalente funcional al plebiscito de septiembre del 22 para el gobierno del presidente Boric, ¿no? Porque, como hemos venido insistiendo en este panel en las últimas 4 semanas, es a lo que vinieron, a rebajarse los impuestos, ¿no? A rebajar los impuestos, a rebajar el aporte de los sectores más ricos de la sociedad hacia el bienestar social. Y si no logran convencer a la sociedad, porque al fin de cuentas, claro, tienen que conversar al Congreso, pero el Congreso está cada vez más conectado a la opinión pública, ¿no? Y la opinión pública hoy día está tiene buenas razones para mirar con suspicacia todo lo que tenga que ver con favorecer a grupos ya privilegiados, ¿no? Porque la gente, como decía Paula recién, está padeciendo el precio de las papas. Yo hacía el cálculo
del estanque de benzina, por ejemplo, un uso de auto moderado, que es aproximadamente 1.000 kilómetros al mes, con un auto que rinda más o menos moderado, 10 kilómetros por litro, son 160.000 pesos más o menos al mes, ¿no? Son 40.000 pesos más de lo que pagaban antes, un poco más. Entonces eso va horadando, ¿cierto? La capacidad de llegar a fin de mes, que es la realidad de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. El desafío de llegar a fin de mes. Entonces esta desconexión le está pasando la cuenta al gobierno y se la va a tener que jugar. Yo apuesto a que va a haber un montón de buenos ofertas, ¿no? Para tratar de mitigar la contradicción que hay entre rebajar impuestos y subir el precio de las papas. A mí me parece también relevante ver el desempeño que va a tener el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que hasta el momento es el ministro que ronca fuerte dentro del gabinete y que también ha tenido varios pasos en falso. Alvarado ha tenido que ir a su rescate. Entonces yo creo que en esta pasada hay que ver de cómo está la muñeca política de Quirós, considerando también lo que habíamos hablado antes, y muy bien Matías lo decía, que el escenario para las personas está bastante complejo, por lo tanto para el gobierno también, y se espera que en esta negociación haya mucho mejor muñequeo político que lo que ha visto esta semana. Paula, palabras finales para ir cerrando y Sí. englobar todo esto que estamos conversando. O sea, yo no creo que sea fácil la tramitación en el Congreso, justamente porque están emulando esta idea del caballo de Troya, ¿no? O sea, en realidad presento la reconstrucción de los incendios, pero entre medio meto un montón de cosas que no tienen que ver con la reconstrucción física de las cosas. Y entonces juegas de alguna manera con el lenguaje y con la ilusión. Hay gente en el sur y gente en Viña que están esperando que se reconstruyan sus casas. Eso sepáralo de la idea de bajar impuestos, por ejemplo. Bueno, hagamos la discusión de bajar impuestos democráticamente en el Congreso, ponlo claramente frente a la ciudadanía, junto con un Estado que, según ellos dicen, que tuvieron que retroceder, porque resulta que la caja fiscal ya no estaba tan vacía como ellos decían que estaba vacía. Pero si así hubiera estado, cosa que ya sabemos que no es así, si no tienes plata, además bajas los impuestos, la pregunta elemental es ¿de dónde vas a sacar el dinero para hacer todo aquello que prometiste? Partiendo por expulsar migrantes, que todavía no expulsas a ninguno, porque no tienes plata y quieres reducir impuestos. Entonces, la narrativa del gobierno es tan confusa. Hay una teoría que dice que mientras más confundes a la opinión pública, más ganas tú, que tienes claro lo que quieres hacer. Yo a estas alturas supongo que todos nosotros somos más o menos grandes, estamos súper informados gracias a este aparato y a programas como este, obviamente. Ya, gracias a tu presencia. Ay, loco, a programas como este, pero yo esperaría que las personas tuviéramos la capacidad de descubrir cuando nos quieren pasar gato por liebre, ¿no? Es decir, vamos a la reconstrucción de las personas con sus casas. A. B. Reduzcamos impuestos. Veamos si el Congreso está disponible. Si democráticamente nuestros parlamentarios quieren reducirle los impuestos a la gente, bueno, eso es lo que hemos votado también. Y C. Vamos por medio ambiente. ¿Queremos realmente poner el medio ambiente en la mitad del desarrollo? Obviamente hay permisos que duran 10 años y eso hay que corregirlo, por supuesto que sí. Pero cuando tú vas al grueso, en la lógica de a río revuelto ganancia pescador, pucha, ojalá todos nosotros estemos súper atentos para darnos cuenta y reclamar en lo que uno puede reclamar. Cuando te llaman en la encuesta, decir, ya, no estamos tan bien como todos decían que íbamos a estar. Panel de lujo esta mañana con Paula Walker, Josefa Garrido y Matías Mesa, que te quiero que lo digas brevemente. Van a haber elecciones en Perú y Hungría. Tienes 25 segundos para dar tu perspectiva al respecto. Me voy a tomar un poquito más. No, solo quiero mencionar dos elementos respecto a estas elecciones extranjeras, ¿no? Respecto de Perú, hay una cuestión que creo que deberíamos mirar como sociedad y como también la política, ¿no? En Perú tienen un sistema similar de elección presidencial chileno, es decir, hay una primera vuelta con balotaje. Y si uno mira la trayectoria de ese balotaje desde el año 2001, para pasar a segunda vuelta se necesitaba aproximadamente 25 puntos.
¿ya? Hoy día, o sea, el año 21, la última elección, se pasó al balotaje con 13 puntos. ¿Ya? Esto ha sido una bajada constante y sostenida del umbral. Y es probable que en esta elección pase un candidato con 9 o 10 puntos en Perú. En Chile estamos lejos de eso, pero si uno mira la trayectoria de 2013 a la actualidad, vamos transitando por el mismo camino. En 2013 se necesitó 47%, en 2025 se necesitó 24%, ¿no? Además, hay otros elementos de paralelismo. Si uno mira la cantidad de, por ejemplo, alcaldes independientes elegidos en las municipales, ha ido increciendo en Chile de la misma manera como ha ido increciendo en Perú, ¿no? Son elementos que hay que mirar, hay que pensar qué es lo que pasa. Será la hiperfragmentación que producen los sistemas políticos, tendrá que ver con la desconfianza que generan los partidos políticos en la ciudadanía, pero hay que mirarlo, hay que pensarlo, porque es un escenario al cual no deberíamos desear llegar, ¿no? Y en el caso de Hungría, que parece una elección tan lejana, es una elección que tiene importancia desde el punto de vista geopolítico. Hay dos candidatos de derecha conservadora o de la nueva derecha, conservadores, pero de nueva derecha, ¿no? En este sentido, tanto Orbán como Magyar son considerados iliberales, aunque como esto está atravesado por elementos de geopolítica, desde el punto de vista de la Unión Europea, Magyar es presentado como el candidato que puede devolver hacia un cauce democrático a Hungría. Pero hay bastantes dudas si esto es así. Magyar hasta hace un año y medio era militante de Fidesz, que es el partido de Orbán, y él ha centrado su campaña en la idea de combatir la corrupción, el nepotismo. Él salió del partido por un escándalo de encubrimiento de abusos sexuales a menores, etc. Pero desde el punto de vista ideológico son bastante similares. El gran punto de diferencia, y es el que está explotando Orbán hoy día, es que Magyar es pro-Europa, ¿no? Y Orbán es pro-Rusia, que es un clivaje al que Hungría está acostumbrado, ¿no? Ha tenido que elegir entre Oriente y Occidente desde que existe hace 1000 años, ¿no? Como muestra un botón, el año 1000, cuando se marca como el nacimiento de Hungría, el rey Esteban optó por volverse cristiano católico romano, que era una cosa muy excéntrica en esa época, porque Roma, la iglesia romana no era tan importante comparada con Bizancio, ¿no? Que Bizancio estaba mucho más conectado con el centro del mundo, que era Persia, ¿cierto? Kirguistán, todas esas partes del centro de Asia y el cercano oriente. Y Hungría ha estado siempre en esa disyuntiva, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial también, entre Rusia y Alemania, etc. Y hoy día nuevamente está entre esa disyuntiva. Y ese es el elemento que hay que estar atento el domingo. Las encuestas dan por ganador a Magyar, pero el sistema electoral húngaro tiende a favorecer a Fidesz, más allá de Fidesz es el partido de Orbán, más allá de que no es necesario, digámoslo así, que haya manipulación electoral, sino que el diseño electoral favorece, premia al partido gobernante, a los partidos mayoritarios. Tienen un sistema mixto de distritos unipersonales, es decir, cada distrito elige un diputado y una lista nacional que recoge todos los votos sobrantes de esos uninominales y termina favoreciendo mucho al partido de Orbán. Entonces es difícil que se revierta. Hay elementos geopolíticos muy potentes en materia energética. Orbán, en su alianza con Rusia, tiene una justificación bien potente en el abastecimiento de petróleo y también el financiamiento de centrales nucleares que están proyectadas, mientras que Magyar promete el reforzamiento de los vínculos con la Unión Europea, ¿no? ¿Y Así cómo que, miran en Chile esta elección desde el gobierno de Kast? bueno, es difícil de proyectar eso. Naturalmente se ve con buenos ojos a Orbán por su agenda en asuntos valóricos, como se dice, ¿no? Pero no hay que leerlo esta elección con lentes de política nacional. Es una elección cuya relevancia, por la cual la traemos a esta mesa, es de carácter geopolítico, es decir, de la política del mundo, no de la política de los países, donde el tema izquierda, derecha, conservador, liberal, no, es auxiliar, es tangente, no es lo central, ¿no? Comicios relevantes que están ocurriendo en el mundo, el cual vamos a estar monitoreando como siempre en turno. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Josefa, muchas gracias, Matías. Cerramos el panel esta mañana.